La lluvia golpeaba las ventanas del tribunal como un recordatorio constante de la noche que cambió todo. Mis dedos temblaban alrededor de la taza de café frío mientras observaba al hombre que había destruido 3 familias desde su silla de madera pulida. 10 años. 10 años guardando este secreto en el pecho como una bomba de relojería que amenazaba con explotar cada vez que veía a mi sobrina jugar en el parque, ajena a la verdad que yo llevaba dentro. Mis nudillos se blanquearon cuando recordé las palabras de mi hermano aquella madrugada. Si dices algo, nos matan a todos. Promételo. Promételo o nunca volverás a ver a tu hija. En ese entonces, con mi bebé de 6 meses en la cuna, juré con lágrimas en los ojos. Pero hoy, con los documentos que mi hermano me envió desde la cárcel ayer mismo, supe que el tiempo de las promesas rotas había terminado. Mis rodillas temblaron cuando crucé las puertas del juzgado. El olor a madera antigua y cuero se mezclaba con el pánico que sentía cada vez que veía a Miguel Rojas sonreír a los periodistas. El empresario del año, titulaban los periódicos, mientras las familias de las víctimas esperaban justicia en bancos desgastados. Nadie más sabía que yo estaba allí aquella noche, escondido detrás del contenedor mientras Miguel enterraba la prueba que condenaría a 2 inocentes. Mis zapatos aún estaban llenos de barro del cementerio cuando me acerqué al juez durante el receso, mis palabras apenas audibles por el miedo que me estrujaba la garganta. Su señoría, tengo algo que debe ver, pero primero necesito protección para mi hija. Hoy, ahora mismo. Su mirada se oscureció cuando le mostré la fotografía que mi hermano había guardado durante una década, una imagen de Miguel Rojas enterrando no un cadáver, sino las pruebas que inocentarían a mi cuñado, condenado injustamente a cadena perpetua por un crimen que nunca cometió. No podemos hacer nada sin pruebas físicas, dijo el abogado del juzgado, su voz fría como el acero mientras hojeaba mi testimonio. Son solo palabras de un testigo que guardó silencio durante 10 años. ¿Por qué debería creerle ahora? Sus labios formaron una sonrisa condescendiente que me recordó a la de Miguel la noche del entierro. En ese momento, mis pensamientos me transportaron a mi hija en la escuela primaria, levantando la mano para contar una mentira sobre su tarea, creyendo que nadie notaría la diferencia. Las mentiras, como las raíces de los árboles, siempre terminan saliendo a la superficie, le había dicho su maestra. Y en ese silencio cargado de dudas, recordé las últimas palabras de mi hermano en su carta. Mira debajo de las raíces del roble del cementerio. Ahí está la verdad que nadie pudo enterrar. Mis manos dejaron de temblar. Mis ojos se fijaron en el juez. Porque no son solo palabras, porque hoy mismo desenterré la caja que Miguel enterró hace 10 años, y dentro están las botas del testigo clave, las mismas que usó aquella noche, con el ADN de su cuñado en la suela. La noche antes de que exhumaran el cuerpo de mi hermano, supe que algo estaba mal. El informe forense decía suicidio, pero yo conocía a mi hermano mejor que nadie. Nunca se habría quitado la vida dejando a su hija huérfana de padre y madre. Mientras excavaba frenéticamente bajo el roble del cementerio, el sonido de mi pala chocando contra algo metálico me hizo detenerme. La lluvia se intensificó como si el cielo también llorara por la injusticia que estaba a punto de destapar. Dentro de la caja oxidada, además del diario de mi hermano y las botas, encontré algo que nadie esperaba. Las llaves USB que contenían grabaciones de Miguel Rojas amenazando a mi hermano, pagando a testigos falsos y planeando el asesinato de la esposa del juez que estaba a punto de cerrar su caso. Si hablas, tu hija desaparece antes del amanecer, amenazaba Miguel en una grabación fechada 2 días antes de la muerte de mi hermano. En ese momento, bajo la lluvia torrencial, entendí que no se había suicidado, se había sacrificado. Se había sacrificado para proteger a su hija, sabiendo que yo algún día encontraría la verdad. ¿Tiene idea de las consecuencias de presentar pruebas obtenidas ilegalmente?, preguntó el fiscal, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La única ilegalidad aquí es que mi hermano murió por miedo a que su hija sufriera lo mismo que las hijas de las víctimas, respondí, mi voz firme por primera vez en una década.
Estas pruebas no las obtuve yo, las obtuvo un hombre que prefirió morir antes de romper su silencio. Él no rompió el pacto, lo transformó en un legado. Miré a las cámaras sabiendo que Miguel me estaba viendo en directo, su rostro palideciendo con cada palabra que pronunciaba. 10 años guardando silencio no me convirtieron en cómplice, me convirtieron en depositario de una verdad que merece ser contada. Cuando Miguel se levantó del banquillo, sus abogados le susurraron al oído, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. Había algo en su mirada, no era miedo, era reconocimiento, como si por fin entendiera que no había ganado la batalla como creía. Al día siguiente, en la cafetería frente al juzgado, encontré una nota debajo de mi taza de café. Tu hermano tenía razón. Algunas verdades son demasiado grandes para enterrar. La firma era ilegible, pero reconocí la caligrafía de un hombre que había visto muchas veces en documentos legales. Era el juez principal del caso de mi cuñado, el mismo que había declarado a Miguel como testigo protegido. Mi corazón se aceleró cuando leí las últimas líneas. Me reuniré contigo mañana en el parque, a las 10:17 am. Lleva todo lo que tienes. Es hora de cerrar este círculo. El tiempo se detuvo. Aquella hora específica, 10:17 am, no era casualidad, era la hora exacta en que mi hermano fue encontrado muerto. Hoy, sentado en el banco del parque bajo el roble más antiguo, observé cómo el juez se acercaba con paso decidido. Sus manos temblaban ligeramente al aceptar el envolto que le entregué. Tu hermano fue mi mejor amigo en la universidad, comenzó, su voz quebrada por emociones contenidas durante años. Cuando me amenazó con matar a mi familia si no declaraba a favor de Miguel, pensé que mentía. Pero cuando le encontraron muerto exactamente como describió en su última llamada, entendí que no era una amenaza, era un plan. ¿Por qué esperó tanto tiempo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Por miedo, confesó. Miedo a que si hablaba, mi hija sufriría lo mismo que las hijas de las otras víctimas. Pero ayer, cuando vi a tu sobrina jugando en el parque, vi a mi propia hija a esa edad, y entendí que el miedo no debe ser hereditario. El miedo debe romperse, como rompiste tú tu silencio. En ese momento, bajo la luz del sol filtrándose entre las hojas del roble, sentí el peso de 10 años levantarse de mis hombros. El juez sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Es la hora», dijo simplemente. Cuando colgó, me entregó una tarjeta. «Agente especial M. Torres, FBI». Tu hermano no era un cómplice, era un agente encubierto que trabajaba para el caso más grande de corrupción que este país ha visto. Miguel mató a 2 personas inocentes para proteger su red, y ahora, gracias a ti, esa red se desmorona. Pero entonces, ¿por qué murió?, pregunté, mis lágrimas mezclándose con la lluvia que comenzaba a caer nuevamente. Porque descubrió algo más grande que el caso, respondió el juez, señalando mi teléfono que vibraba con un mensaje de mi hija en la pantalla. El descubrimiento tenía que ver con el abogado que defendió a Miguel durante todos estos años, el mismo que ahora intenta convencer al juez de que mis pruebas son inválidas. No fue casualidad que mi hermano eligiera el roble del cementerio para esconder la verdad. Bajo sus raíces, donde la gente solo ve la muerte, crece la vida más fuerte. Y bajo el pacto de silencio que rompí hoy, nace una nueva generación que nunca tendrá que esconder la verdad por miedo. Si esta historia te ha resonado, es porque también has guardado un secreto que merece ser liberado. Mañana entenderás por qué algunos pactos están hechos para romperse.